y desde la hora sexta hubo oscuridad sobre la tierra hasta la hora novena. Y alrededor de la hora novena, Jesús exclamó a gran voz diciendo: Eli, Eli, lama sabactani, que significa: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Podemos tomar asiento. Contemplamos ahora la cuarta palabra. Qué rápido pasa el tiempo. Si en la primera Jesús miraba nuestro corazón, y en la segunda Jesús miraba a los ladrones, y en la tercera Jesús mira a su madre, y desde esa mirada nos invita también a contemplar sobre todo la educación que estamos dando a los hijos, a ustedes, mamás, y nos hace recordar desde esa mirada tierna a María que debemos cuidar a nuestros hijos. A partir de la cuarta palabra, Jesús vuelve sobre sí mismo en su relación con el Padre. Se va alejando del mundo. Ya de nosotros pasa a los dos, a su madre querida, y ahora empieza a rezar con más fuerza, porque es consciente de que su muerte es cercana, que ya va a morir, y exclama esta oración: ¿por qué me has abandonado? En principio parecen unas palabras de reclamo, ¿no? En principio parece una exclamación que de fondo está esa situación: si yo hice esto y aquello, la primera, la actitud del hijo mayor, y la parábola del hijo pródigo. Si yo he hecho esto, he hecho aquello, a tu hijo que se gastó los dineros en prostitutas, ahora vuelve y le haces fiesta, y a mí que siempre he estado contigo, que siempre he respondido, que siempre he trabajado contigo, no me das nada. Esa es la actitud del hijo mayor en la parábola del hijo pródigo. Cuando escuchamos este evangelio de Marcos, podemos decir que ¿será que Jesús tiene esa actitud? Porque dice: ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué me has abandonado si he hecho las cosas bien? ¿Por qué me dejas sufrir tanto en medio de la actitud de estos hombres, de esa situación de
hay mal. ¿Por qué? Sin embargo, las palabras de Jesús están lejos de las palabras del hermano mayor del Evangelio de San Lucas. Las palabras de Jesús no tienen que ver con el reclamo. Las palabras de Jesús están más allá de esa situación de si he hecho esto porque a mí no me corresponde aquello, ¿no? Las palabras de Jesús se vinculan directamente con esa situación del dolor cada vez más fuerte, de esa realidad humana, toda la noche en juicio, golpeado, bofeteado, le pusieron las espinas en el silencio. Y no comprende la, se me fue la palabra, la actitud del hombre, la visión del hombre. ¿Por qué? Me has abandonado. Siente cercana su muerte. Sigue rezando, Salmo 22. ¿No? Es un salmo que comienza con una realidad de dolor y termina con una esperanza total absoluta, el Salmo 22. Aquellos más ingeniosos que están compartiendo este momento, cuando salgan de aquí, les invito a leer el Salmo 22. Aquellos que nos están viendo por las redes, Salmo 22. ¿Cómo comienza? ¿Cómo termina? Comienza con esta expresión de dolor, pero termina con una expresión bonita de esperanza. Dice, mira cómo termina el Salmo. Porque Él no olvida nunca a los humildes cuando están sufriendo. No se avergüenza de ellos. Él no se esconde de ellos cuando me buscan y siempre responde a su llamado. Eso está clarísimo. Porque Jesús reza, se siente solo, se siente confundido por tanta maldad de todo. Pero al volver sobre Dios, reconoce que está con Dios. Jesús ama, Dios divina, Dios originaria esta noche. Oración para la noche, Taitalai, Manasa, Abacuki, Mohamanta, Imara, Yusafaman, Kisabaya, Kana, Kachkani, Sabaya, Dios, que es sufrimiento. Y rezasa, ya oración da, y echa luz a la mucho y capta. Mama chiqui, echa chiqui, ya oración. Quien haya oración benigna, mas que Dios, Hamhawir Marki, mas kami kita ibadah, iham hinanya hamwanki Muhammad, mana yohamaka sapaya hamwanki, mana yohamaka penghapunki Señor, siempre en toda la vida lo hamwanki. Jesús hinanya resaskan muerte y luto. Dios sigue rezando y nos invita a rezar y a tener ese sentimiento. Dios da toda la vida al Jamón Cachán. Manda sapaya y cachán que se ganan, manda sapaya y cachán que te den. Dios dice Jamón Cachán, Uyasunki, Jawasunki, Uyasunki. Jaita gente desmayar y mañana pasó por el mundo. Cuando hablamos de soledad, nos referimos a esa tristeza, a la sequedad del corazón y a ese alejamiento o distanciamiento afectivo entre nosotros los hombres. Dios se siente abandonado, pero también hoy vemos y acompañamos situaciones de abandono que son reales, que tal vez tocan tu vida, mi vida. Hay abandonos que se sienten igual. Abandonos que generan muerte y dolor, abandonos que son alimentados por envidias e insidias entre nosotros. Vivimos abandono familiar de padres que se niegan a asumir su responsabilidad, por padres, madres que niegan la posibilidad a sus hijos de no compartir un tiempo con nosotros, que tal vez sus padres, madres, siembran cizaña en el corazón de los niños, de los pequeños, contando historias que no son, maldiciendo o simplemente generando odio o rencor a uno de sus seres queridos, a sus hijos. En esta realidad, ¿cómo se siente el niño? Solo, abandonado y comprendido. ¿Cómo se siente el padre o la madre que es afectada por la actitud del otro? Que tal vez quiera compartir un tiempo con su hijo, que tal vez quiera compartir unos instantes con aquel que es su amado,
sea papá o sea mamá. ¿Cómo generamos soledad? ¿Cómo generamos abandono en el medio familiar? Allí en esa realidad que tú mismo y que tú misma has construido. No solo se trata de ver los ojos de los demás, mira tu historia y reconoce las soledades que vas a generar. No solo en la familia, vivimos en una sociedad con individuos cada vez más solos, cada vez más cerrados en su egoísmo, individualistas, cerrados en sus miserias. Todos aquí, muchas veces, solo pensamos en nuestros beneficios, en los beneficios que queremos obtener, en las ventajas que vamos a sacar en determinados momentos. La pregunta, ahora me toca, ¿cómo estoy? Estamos perdiendo la práctica de valores. Y en tanto perdemos la práctica de valores, la soledad va aumentando, el abandono hacia Dios lo vamos viviendo y lo vamos sintiendo. Muchas veces gritamos y exigimos, y Manasca está con gritamos y exigimos, Caita Naranja Estado, Bagdad Naranja Estado, y muchas veces olvidamos nuestras responsabilidades. ¿No será que nosotros mismos somos los que nos hemos abandonado? ¿No será que esos extremismos que utilizamos son tan fuertes que no nos permiten ver nuestras obligaciones? Aprendemos a exigir. Responde. La institución. Exigimos, pedimos. ¿Y qué tanto somos capaces de asumir lo que nos corresponde? ¿Qué tanto somos capaces de decir a mí, como funcionario, me corresponde esto? La suma de las individualidades busca el beneficio común. Somos comunidad. Nos olvidamos del tejido social y de nuestras responsabilidades, de manera que comenzamos a robar tiempo en el trabajo, a hacer o dejar de hacer funciones que nos corresponden, a formar grupos de las instituciones dentro de las instituciones y generar un clima institucional que genera caos, que genera tensión. Nos abandonamos en nuestros egoísmos, nos abandonamos en nuestras prácticas, de tal manera que cuando llega el partido, nos abandonamos al líder que supuestamente va a luchar por el pueblo y aprovechamos para enriquecernos. Y muchas veces somos tan conchudos que sin ni siquiera tener la preparación suficiente aceptamos asumir un cargo. Y cuando llegamos a ese cargo, nos interesan los demás. ¿Qué tanto te estás abandonando a tus propios intereses? ¿Qué tanto estás abandonando esas realidades que guardabas en tu corazón? Jesús en la cruz reconoce esa realidad propia del hombre que se abandona en sus egoísmos. Reconoce esa realidad tuya y mía de alejarnos de los valores que fundan la sociedad. Reconoce y mira con tristeza de cómo actuamos y de cómo actúa el espíritu para poder buscar solamente nuestros beneficios. Y por eso Jesús grita o llama o dice: ¿por qué me has abandonado? Si yo he sido capaz de enseñar lo que es el amor, si yo he sido capaz de transmitir confianza en estos, ¿por qué no me hacen caso? Esta es la realidad. Decíamos hace un momento que la pregunta en la actualidad se convierte: ¿dónde están aquellos que han abandonado al pueblo? Pero nos quedamos observando solo la responsabilidad del otro. Sin embargo, a ti te pregunto: ¿dónde está la promesa que hiciste siendo estudiante en la universidad? Ñoja,